gracias al Señor, podemos continuar con nuestra enseñanza. El día de hoy esperamos ya culminar el capítulo 7 de la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, es el texto donde vamos a continuar con nuestra enseñanza, pues. Bien, vamos entonces a leer. Estamos en el versículo 25 y hasta el 40. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, hace bien. De manera que el que la da en casamiento, hace bien, y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amado Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, buen Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder acercarnos a tu santa palabra y poder examinar, poder escudriñar, meditar en ella y encontrar la voluntad, la sabiduría, el entendimiento, todo aquello que proviene de ti como un don perfecto. Amado Señor, bendícenos, hablándonos, concédenos entendimiento. Envía tu Espíritu Santo que toque nuestras mentes y nuestros corazones. Y gracias te damos por todos los presentes y los que están siguiéndonos en la transmisión de este mensaje. Amado Señor, en tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. El tema de esta noche le puse como título casarse o no casarse. ¿Qué tal dilema? El apóstol Pablo aborda, en primer lugar, digamos, lo que tiene que ver con las doncellas o vírgenes, que está en el versículo 25. Y
seguramente, como el resto de la carta y en especial este capítulo, lo que está haciendo el apóstol Pablo es responder las preguntas que seguramente se le ha hecho a través de una carta. Y eso es algo muy común. La gente llega a la iglesia y lo que hace es preguntar, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Está bien hacer esto? Bueno, es bueno preguntar, porque nosotros no podemos seguir la forma del mundo, porque usted sabe que la manera del mundo en gran parte es totalmente contraria a la forma del Señor. En el mundo se hace de una manera y la Biblia nos lleva por otro camino. Entonces, lo que tenemos que hacer los creyentes es averiguar, es tratar de entender los caminos del Señor, las maneras del Señor, su voluntad, cómo hay que hacer. En ese sentido, hay situaciones en la iglesia de los Corintios con respecto a los solteros, los casados, a las doncellas, a las viudas, por ejemplo, y temas en cuanto a la separación o divorcio. Y todo eso, para algunas de estas preguntas, interrogantes, hay mandatos del Señor, pero para otros casos, en la Biblia usted no va a encontrar mandatos. Y eso pasa en situaciones y cuestiones que nosotros quisiéramos resolver y no encontramos en la Biblia un mandato expreso, ¿ok? Por ejemplo, en ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar un versículo que diga no fuméis. No existe. Entonces uno que es bien pegado a la letra dice, mire hermano, si usted encuentra en la Biblia un versículo que diga que yo no debo de fumar, yo no fumo. Y ya está. Y efectivamente en la Biblia no hay un versículo que dice que no debemos de fumar. Es sencillamente porque en ese tiempo no se fumaba. Pero el hecho de fumar, como muchas otras cosas, caen dentro de algunas regulaciones que la palabra del Señor establece. Y nosotros tenemos que conocer esas reglas y deben de ser aplicadas al tiempo de ellos, como también a nuestro tiempo. Para otras cosas, lo que tenemos que hacer es buscar esas regulaciones que son principios y aplicarlos. ¿Okay? Entonces, en este tiempo los solteros tienen preguntas, los casados tienen preguntas, las viudas tendrán preguntas, los que tienen problemas tendrán preguntas y hay tantas situaciones para lo cual tenemos que buscar la regla establecida que se llama mandamiento o sencillamente el parecer, consejo u opinión apostólica que es también inspirada por Dios para establecer estas cositas que quizás Pablo las tiene que mencionar porque la ley no lo ha contemplado. Entonces, comienza versículo 25 en cuanto a las vírgenes, dice ahí. Y con esa palabra, lo que se está denominando es a las solteras, las hermanas que están en edad de matrimonio. Y no estaban seguras si deberían o no de casarse. ¿Deberían casarse o no? O sea, todas las solteras que llegan a cierta edad, ¿deben de casarse? Quizás en ese tiempo el asunto es diferente a como era en ese tiempo. En ese tiempo las mujeres no se casaban, sino que sus padres las casaban. De tal manera que si nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo, la mayoría de las hermanas ya tendrían un matrimonio concertado por sus padres, con los padres de un novio, que ellas podrían conocer o no conocer, gustarles o no gustarles, ser jóvenes o ser muy mayores. Prácticamente la mujer era entregada en matrimonio bajo un contrato y en el contrato la opinión de la mujer casi no era considerada. Entonces, ¿deberían de casarse o no? O sea, llegada la edad, ¿hay que casarse? Eso es lo que está preguntando acá. ¿Deberían o no deberían? Entonces, según lo que el apóstol Pablo nos enseña, y vamos a leer, hay dos razones a considerar al respecto. Mira, vamos a leer, versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel.
Esta parte se refiere pues al apostolado del hermano Pablo, ¿no? Pablo es apóstol de Jesucristo, su parecer es un parecer, digamos, apostólico, es decir, tiene autoridad de Jesucristo. Debemos de tomarlo como palabra del Señor. Bien, ¿qué dice al respecto? Versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que hay una situación que él llama la necesidad que apremia, o por la cual es aconsejable no casarse. Es mejor no casarse. De aquí que muchos han querido entender qué significa eso, la necesidad que apremia. Y es que la carta a los Corintios no nos da mayores detalles a qué se refiere con la necesidad que apremia. Partiendo del hecho de que todas estas hermanas son solteras, ¿no? Pablo les da una opinión. Viendo esta situación, repito que nosotros no sabemos a qué se refiere, pero podrían ser algunas cosas, por ejemplo, dificultades o situaciones que harían del matrimonio un estado muy complicado. Podría ser un tiempo de persecución que vino sobre Corinto hacia los creyentes, y la condición de casado expone mucho más por el hecho de tener familia que la condición de soltero. Podría ser esa. Podría ser también ellos considerando una inminente venida del Señor precedida por el periodo de la tribulación. Entonces dirían ellos, ya viene el Señor y van a venir dificultades llamadas gran tribulación o tribulación. Si nos casamos vamos a entrar a ese periodo de persecución con bebés, con niños, con una familia. Va a ser muy complicado. Mejor quedarse como está. Algunos opinan de esa manera. Todas estas son hipótesis. Pero la más favorable podría ser que en ese tiempo está aconteciendo una situación crítica en la región de Grecia, en lo que se refiere a una hambruna. O sea, hay hambre que golpea pues a gran parte del pueblo que son gente humilde, gente sencilla. Y estando soltero, uno enfrenta mejor estas situaciones que estando casado. El que está casado tiene que enfrentar una situación de, digamos, de necesidad, buscando suplir para toda su familia. Un soltero es diferente a un casado. Una mujer soltera a una mujer casada con 2 o 3 o 4 niños. Es totalmente diferente. Igual pasa con el varón soltero y el varón casado. El casado tiene que velar por la seguridad de su esposa y por suplir a su hogar. En una situación de crisis es bien complicado para las familias, es muy complicado, especialmente cuando tienes muchas bocas en la casa. Bien, la mayoría de los intérpretes creen que Pablo se refiere a esa situación. Ok, no está diciendo que en término general ser soltero es mejor y más aconsejable que casarse. No, él está diciendo a causa de la necesidad que apremia. Es decir, a causa de esta situación particular por la que estamos pasando, mejor sería que la doncella se quede soltera y no se case. ¿Ok? Versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre, la mujer o el hombre, en quedarse como está. Entonces, añade en el versículo 27 el tema de los que ya están unidos en matrimonio o los que están libres. Dice versículo 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Ok, si estás unido a mujer, es decir, si ya estás casado, dice Pablo, no procures separarte o soltarte.
¿no? Pero si estás libre de mujer, siempre es la necesidad que apremia la que condiciona. El consejo acá es no procures casarte. Reafirmando una vez más que la unión matrimonial no debería romperse. No procures soltarte, porque no es voluntad del Señor, es mandato del Señor que los casados mantengan siempre su vínculo matrimonial hasta donde sea posible. Porque hay matrimonios en los que ya uno no puede exigir que se mantenga el vínculo a causa de que se ha deteriorado tanto la relación y hay situaciones dentro de ella que para protección de la familia o de la mujer se le exige pues que deba de separarse. Pero si no, es nada, la ley siempre exige que no debe haber divorcio solamente a causa de inmoralidad que destruye el vínculo matrimonial. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Que no hay que facilitar el divorcio. ¿Estás ligado de mujer? No procures soltarte, ¿no? Hoy aconsejan, aún en las iglesias cristianas, ¿tienes problemas, hermano? Sepárate, divórciate. Es mejor estar solo que estar peleando. Bueno, o sea, es un consejo que invita al facilismo, ¿no? Vamos a solucionar esto así, ya tú vete por allá y tú por allá. Bueno, la contraparte de eso es, por ejemplo, mujeres que han estado casadas muchos años totalmente infelices y cuando uno les pregunta, pero ¿y por qué seguías casada con él? Por mis hijos, dice. Pero si igual has hecho infeliz a tus hijos. Porque un hijo no crece feliz viendo a su madre infeliz junto a un hombre que la maltrata. Ninguna mujer debe tener eso en la cabeza, que por causa de sus niños tiene que soportar a este hombre con sus cosas, sus maneras, sus groserías y sus costumbres. Es decir, hay que mantener un hombre así en la casa para que los hijos nos vean y sean felices. Jamás van a ser felices. Ese es el error que cometen muchas mujeres. Y al final, cuando los hijos crecen, algunos de ellos se parecen al padre, porque ha sido su modelo, y otros crecen resentidos por el maltrato hacia la madre. Y algunas hijas están resentidas con la madre porque siempre permitió el maltrato en su hogar. Nunca se hace bien. Por eso cada cosa se debe de resolver según su situación, según la persona, según la situación que están pasando. No se puede generalizar ni buscar soluciones fáciles. Entonces, en este caso, lo que acá condiciona el consejo es la necesidad que apremia, pues que finalmente no podemos decir certeramente de qué se trata, pero sí, exige que uno piense bien, dice, piense bien, si va a tomar la decisión de, si estás casado, no te separes, o si estás soltero, no te cases fácilmente. Y versículo 28 dice, más también si te casas, no pecas. Claro, vas a tener que enfrentar la situación. No es pecado, no es una cuestión de moralidad, es una cuestión de qué es más conveniente, ¿ok? No es cuestión de moralidad. Es como decir dos personas que se enamoran y no atan ni desatan. Yo les doy el consejo, pero no les puedo prohibir. Les digo, ustedes van a tener muchas dificultades en su vida matrimonial, muchas dificultades. Pero insisten. Entonces digo, bueno, pues, si ustedes desean enfrentar la vida así, después no estén arrastrando un hogar destruido. O sea, consideren eso. Y es como se les dice. Las dificultades pueden más que ese supuesto compromiso, amor, devoción, promesas, juramentos, votos, que al final de cuentas solo viene a ser una situación muy para la foto, pero no para la vida. Bien complicado. Entonces, si te casas, dice Pablo, no pecas. No es un problema de moralidad. Y si la doncella se casa, tampoco peca. Pero, dice, los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. La situación apremiante por la que Pablo está dando el consejo va a hacer que estas parejas pasen por una situación complicada. Y Pablo dice, yo quisiera evitar que ustedes tengan aflicción de la carne. Miren, hermanos, eso puede ser en este tiempo y en cualquier momento cuando el hogar no tiene suficiente economía para sostener
las necesidades básicas. Es bien complicado. Es bien complicado. Especialmente cuando tienes niños. Es muy complicado. Pero la gente a veces suele ser irresponsable y no solamente se casan no teniendo cómo sostener, sino que traen niños a los cuales no pueden sostener. Y andan pasando situaciones y penurias. Están esperando que otros les ayuden. Y eso no se puede hacer. No se puede hacer. Van a tener aflicción de la carne. Usualmente, no solo la inmoralidad destruye el matrimonio, sino también las situaciones de extrema necesidad destruyen la familia, el matrimonio, porque no soporta una situación de… A veces los hombres abandonan, no pueden mantener, abandonan sus hogares y tú vas a encontrar muchas mujercitas solas con 2, 3, 4 niños y dicen, ¿y tu esposo? Se fue de la casa. ¿Y estos niños quién los va a mantener? La pobre mujercita tiene que lavar, planchar, barrer, vender, ser ambulante, cocinar, dar menú, todo para sacar a estos niños, porque el hombre no quiere hacerse responsable de sus propios hijos, porque son muchas bocas que alimentar y él no tiene la responsabilidad como virtud, porque cuesta. Para nosotros la necesidad apremiante sería eso. Por ejemplo, la crisis económica. Cuando la gente se casa, yo le digo, cásense con el dinero que tienen. No te endeudes para casarte. Te puedes casar con 1,000 soles, como con 5,000 soles, como con 50,000 soles, como con 100,000 dólares, o te puedes casar como las estrellas de Hollywood con millones de dólares. Pero si no tienes dinero, no te cases a crédito. No empieces tu vida matrimonial endeudado. Eso es un gasto, no es una inversión. Pero hay gente que escucha, hay gente que no escucha. Y la crisis les demuestra que mejor debieron haber escuchado. Hay otras situaciones, por ejemplo, un poco apremiantes, la mucha diferencia de edad. Algunos les he dicho, hay mucha diferencia, hermano. No, pero yo la amo, que yo la quiero. Cuando tú tengas 40, ella va a tener 55. Ah, pero que sí, que no, que ella siempre es linda, siempre va a estar linda, de viejita va a estar linda. Perfecto. Entonces mándanos el parte nomás. ¿No es cierto? Ya es cuestión tuya, ya es tu decisión, pues. Listo. Y cuando se casan, van pasando los años y se van viendo las diferencias. Ustedes saben que el reloj biológico de una mujer no es como el del hombre. Y ahí las cosas van tornándose un poco complicadas. Y los hombres no tienen la tolerancia en ese aspecto como sí lo tienen las mujeres. Para la mujer le es hasta mucho mejor casarse con un hombre un poco mayor que ella, que a la inversa. Pero ese no es el tema. El tema es este, la aflicción de la carne que Pablo quiere evitar, ¿no es cierto? Aflicciones de la carne son los aprietos, situaciones difíciles, aflicciones que exigirían pues a la gente que se quiere casar que mejor se espere, ¿no? Que mejor se espere. También, como ya lo mencionamos, la condición matrimonial trae por sí misma situaciones difíciles para la pareja que Pablo desea y aconseja se eviten. Entonces, muchas veces el consejo pastoral no facilita la unión, sino lo que procure es disuadir la idea de casarse hasta que estén seguros, hasta que estén en el momento. ¿Y cuál es el momento? Para unos una edad, para otros otra edad. No hay una regla que diga que entre tal edad y tal edad tienes que casarte, si no, ya no sirve. Eso no existe tampoco. Eso no existe. La idea es que la relación que se forme no genere aprietos, aflicciones, problemas. Esa es la idea. Bien, vamos al versículo 29 entonces. Dice, pero esto digo, vamos a hablar de las aflicciones de la vida matrimonial. Ok, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran
como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Bien, uno de los grandes problemas en cuanto a la enseñanza bíblica y al establecimiento de algunas doctrinas es la interpretación. Siempre es la interpretación. Toda persona que se va a dedicar al ministerio de la palabra, su fuerte tiene que ser la realización de una correcta interpretación. Porque tú no puedes entender así como lees. Porque si así fuera nuestra manera de interpretar, cada uno tendría una interpretación a su manera. Así como yo entiendo, así como lo leo, así lo entiendo. Entonces, para mí eso significa una cosa y para otra persona otra cosa y para otra persona otra cosa. Por eso que se generan los errores y se generan pues hasta las herejías. No, la interpretación bíblica ya trae sus reglas, ya es una ciencia bíblica, la interpretación que ha establecido cómo debe de realizarse una correcta interpretación. ¿Ok? Eso se llama la hermenéutica, la interpretación de la Biblia. Y el trabajo de interpretación se llama exégesis. Uno tiene que hacer una correcta exégesis. Bien. ¿Por qué? Porque la interpretación bíblica en parte significa estudio, contiene reglas y principios, por lo tanto se convierte en una ciencia. Entonces la interpretación es ciencia y arte. Arte porque depende de la inspiración del que interpreta y ciencia porque sigue reglas. Entonces el intérprete bíblico es alguien que no solo debe tener inspiración, sino debe de tener reglas a la mano y conocerlas. No las que él inventa, no, sino las que ya están reguladas por quienes han tenido en esto mayor ejercicio, mayor comprensión, y la misma Biblia respalda este tipo de interpretación. Por ejemplo, Jesús tiene una forma muy peculiar de enseñar e interpretar. Y es la misma forma como el apóstol Pablo toma, como Pedro toma, como Santiago toma, como todos los que le escucharon toman. Y es la misma forma como vamos encontrando a lo largo de la historia de la doctrina. Interpretar es todo un tema. Acá, por ejemplo, podríamos sacar, no sé, algunos conceptos pero muy equivocados. Versículo 29. Aquí tenemos un problema hermenéutico. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Qué cosa es el tiempo es corto? ¿Cómo entendemos el tiempo es corto? Uno podría decir, no, lo que pasa es que Pablo no tenía tiempo, por eso dice que, hermanos, el tiempo es corto. Claro, el tiempo es corto, apúrate, hermano, el tiempo es corto. ¿A eso se refiere? No. ¿A qué se refiere? ¿A un tema escatológico? Significa que ellos, como siempre miran que la venida del Señor está cercano, es corto el tiempo, se refiere al tiempo cronológico. Es corto, ya viene el fin del mundo, es corto el tiempo. ¿A qué se refiere? Es importante que nosotros entendamos esto, a qué se refiere para que podamos interpretar correctamente todo el consejo que Él está dando. Y la clave de esto está al final del versículo 31, que dice, porque la apariencia de este mundo se pasa o pasa. A ver, vamos entonces. ¿Qué está haciendo Pablo? Él está tratando de hacer que los solteros entiendan acerca de lo breve y pasajero de este mundo. Miren, hermanos, yo hace una hora yo recordaba cuando vi al señor que vende canchita acá atrás, que prepara canchita en su carretilla, justo acá a la espalda. Cuando yo era niño y saliendo del colegio, esperando a que nos recojan, estábamos parados con mi hermano en la vereda. En mi época se estudiaba mañana y tarde. Entonces estábamos en la tardecita esperando y el canchero que preparaba la cancha, como nos vio, nos llamó y nos tenía así a su costado, como quien dice, aquí nomás quédense, ¿no?
y se hizo nuestro amigo y nos regalaba cancha y total que nosotros esperábamos a que nos recojan comiendo cancha todo el rato. Ya. Eso fue en el año 1968. Para mí fue ayer. Pero algunos dirán, 1900, ese es hace un siglo, pastor. Por lo menos medio siglo. Y yo diría que más de medio siglo. Pero para mí fue ayer. ¿Eso qué significa? No sé si recuerdan un comercial de televisión de un papá que está en un juego para niños y pone a su niño chiquito arriba del tubito ese de resbaladera y lo pone, ya, ven, y cuando cae es un joven ya de 17 años, ¿no? ¿Han visto ese comercial? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, no importa. Que ese comercial es lo que dice este versículo, el tiempo es corto, el tiempo es breve, la vida es breve. Parece que 50 años es un montón de tiempo. Transcurre en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Cuando te das cuenta, han pasado 20 años. Si no aprovechas cada año, cada mes, cada día, lo pierdes. Se va. Entonces, tú no puedes invertir 10 años de tu vida en una relación que no da, que no va. Porque genera situaciones que van a abrir un abanico de situaciones futuras que tú lo vas a ver tan rápido que no lo vas a poder detener y no vas a tener forma de recuperar. No. Lo cual nos dice que los creyentes debemos de mirar todas las cosas de esta vida con una correcta perspectiva. Ok. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta, pero la eternidad a donde vamos no tiene fin. La vida terrenal es extremadamente corta. La vida terrenal es pasajera, como es el mundo. Las cosas son cambiantes, totalmente cambiantes. La vida es breve, muy breve. A los casados, a los que lloran, a los que se alegran, a los que compran, a los que disfrutan de este mundo, les dice Pablo que miren todo a la luz de la nueva era en la cual estamos, pues a causa de ella todo se comprime, se hace breve y vano, y la apariencia de este mundo se pasa, por lo cual hay que ver todo desde el punto de vista de la eternidad. Todo hay que verlo por la óptica de la eternidad. La verdadera vida no es la terrenal. Es así. Las verdaderas posesiones no son las terrenales, porque nada te lleva, por ejemplo. Lo que tiene valor no es el dinero, porque no te lo llevas, nunca te lo llevas. No importa cuán rico puedas ser en la tierra, en el cielo no tienes un centavo de eso. No importa cuánta fama hayas hecho en la tierra, en el cielo no tienes nada de eso. Todo eso es terrenal. Y todo eso se queda. Y todo eso pasa. Al cielo llegas como llegan todos, sin diferencia alguna. Todos. Hombres y mujeres. De tal manera que la vida se va a evaluar en función de la eternidad. Nunca va a decir el Señor Jesús, a ver cuánto dinero acumulaste en la tierra. Bueno, yo fui millonario, bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, más millonarios para allá. ¿Y tú cuánto dinero has juntado? No, yo poquito, ya, entonces tú vete por allá. O sea, a nadie lo juzgan en la eternidad por las cosas terrenales. Las cosas terrenales no tienen el mayor valor en la eternidad. No sé si están de acuerdo. Es así. Entonces, uno tiene que contemplar las cosas, aún el matrimonio, de esa manera. Le digo por qué. Porque cuando llegue la eternidad no hay matrimonio. El matrimonio es mientras está en la tierra. Por algo al final dice que la mujer casada está sujeta al marido mientras éste vive.
pero si muriere, terminó la relación y vínculo con Él. La ley que la obligaba a estar unida con Él, ahora la libera y la hace libre para que se pueda casar con quien ella quiera, contra el que sea en el Señor. Que lo vamos a explicar qué significa. Entonces, el matrimonio es solo temporal, es una relación para esta vida. Una vez que terminamos en esta vida, allá en los cielos, nada que, amor, siéntate acá conmigo. Eso ya no existe. Todos somos como ángeles. No tenemos necesidad de satisfacer pasiones, nada, no existe. En el cielo ya no es el tiempo de las cuestiones terrenales y naturales. Entonces, hay que darse cuenta que todas estas cosas tienen un carácter breve, efímero. Más bien uno debe prepararse en la situación que se encuentre para la vida venidera que vendrá después de la muerte. En cualquier momento nos vamos. En cualquier momento nos vamos, mis queridos hermanos. El otro día me iba por la avenida Salaverry y en un cruce, no me acuerdo cómo se llama esa calle, pasaba la moto rápido y un señor gordito se le ocurrió pasar delante del bus y no vio la moto. El de la moto lo vio. Todo sucedió en menos de un segundo. El muchacho apretó los frenos, pero la moto se levantó, igual lo agarró el gordito y el chico cayó con la moto, el señor voló para el otro lado y finalmente en esa pequeña parte de ese segundo los dos pudieron pasar a la eternidad. Tú no sabes cuándo es el día y la hora en que tenemos que irnos. No lo sabes. Lo cual nos dice a nosotros que tienes que mirar la vida, sea soltero, sea casado, estés sufriendo, no estés sufriendo, tengas dinero o no tengas dinero, siempre hay que mirarlo con la perspectiva de la eternidad. Si lo miras con la perspectiva de Hollywood, entonces lo vas a tomar en otro sentido. Ese es el gran problema. ¿Con qué perspectiva miramos nosotros las cosas? ¿Con qué principios le damos explicaciones a las cosas y le damos valor a las cosas? Hay personas que dicen, me tengo que casar como sea. Es absurdo. Nadie puede casarse como sea. No. Porque no solamente, a pesar de que es breve el tiempo, no puedes hacer las cosas como sea. La tienes que hacer sabiamente porque hay una eternidad que espera lo correcto de la vida terrenal. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Siempre hay que seguir esa regla. Vamos, versículo 32 dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Vamos a hablar acerca de las preocupaciones y congojas. Congoja significa ansiedad, ¿ok? Vamos a ver, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. A ver, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Bien, ¿de qué va a hablar Pablo ahora? De las preocupaciones que tienen tanto los solteros como los casados en lo que se refiere al servicio al Señor. Es importante en la vida de todo cristiano el ofrecer servicio al Señor. Uno tiene que servir al Señor. No existe los cristianos que sirven y los cristianos que no sirven. Eso no existe. Todos somos servidores de Cristo, todos. Unos de una manera, otros de otra manera. El que otorga el servicio es el Señor, para lo cual da dones. Los dones capacitan al servidor. Si hay un servicio de una manera, el Señor le dará los dones
las capacidades para ese servicio. Servicio de otra manera, el Señor le dará las capacidades para ese servicio. Todos nosotros estamos llamados a servir al Señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿El matrimonio y la soltería tienen algo que ver con esto? Bueno, Pablo dice que sí, tiene mucho que ver. ¿Qué dice? En primer lugar, versículo 32 expresa un deseo. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, ¿ok? Su deseo es que estén libres de congoja, que quiere decir ansiedad o preocupaciones. Regla tanto para el casado como para el soltero. Pero comienza con el soltero. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Dice Pablo que la preocupación del soltero es agradar al Señor. Espero que sea así, hermanos solteros. Y está libre de las situaciones propias del casado, obviamente, porque tiene más libertad y hasta preocupación por lo que corresponde al servicio del Señor. Es decir, el soltero tiene menos impedimentos para servir al Señor. De una forma. Pablo, por ejemplo, como apóstol de Cristo, él no tiene una esposa, una compañera en su vida. Tiene todo el derecho de llevar una compañera, como él afirma que Pedro y otros apóstoles llevaban esposas. Pero él prefirió abstenerse de ese derecho con la finalidad de aligerar un poco las responsabilidades de su vida ministerial. Porque si ustedes se dan cuenta, el campo de acción de Pablo es tan extenso que yo no me imagino a Pablo recorriendo ese mundo antiguo y pasando todas las situaciones que pasó, llevando una esposa con 2 niños. Es imposible. Es imposible. No me imagino a Pablo yendo a esas ciudades donde lo sacaban apedreado con una esposa al costado. Es muy complicado. Para él, la opción de su servicio siempre era soltero. Así, él tenía menos congoja, menos preocupaciones, menos ansiedades. Su mayor preocupación era servir al Señor. Es decir, si yo estoy soltero, mi regla es que mis preocupaciones deben de ser servir al Señor. En cambio, el casado es diferente. Versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué quiere decir? Que el casado sí tiene preocupaciones. Todas las preocupaciones de un hombre casado son honrosas, pero diferentes a la del soltero, ya que tiene una doble obligación, como el de preocuparse de su familia y a ello sumar su servicio. En cambio, el soltero no. El soltero trabaja para él, sirve al Señor. El casado no, tiene que trabajar para toda su familia, ocuparse de las cosas que son honestas, su responsabilidad, y a eso sumarle el servicio al Señor. Recuerde que hay un mandato, el apóstol Pablo le da a Timoteo un mandato acerca de que los creyentes tienen que ser responsables de proveer para su casa. ¿Ok? Todo creyente debe de proveer para su casa. Esto lo lleva a uno a vivir con la preocupación de, pues, sostener un presupuesto, ¿no? Un presupuesto. Yo me acuerdo que un hermano me decía, no, pastor, yo tengo un presupuesto, mi presupuesto mensual es tanto, yo tengo que cubrirlo sí o sí. Y ese sí o sí significaba que habían domingos en que uno no lo veía, porque tenía trabajo que hacer, porque mandaba su presupuesto. Porque si llegaba a fin de mes sin haber cubierto ese presupuesto, iba a tener problemas el siguiente mes. Uno podría decir, pero hermano, si lo ves así, no estás mostrando confianza al Señor. Yo no creo que Dios te deje, te abandone porque confías en Él. Pero ¿cómo le dices eso tan fácil a alguien que tiene que cubrir un presupuesto? ¿Te das cuenta? Para nosotros los que le damos consejo a la gente es bien fácil, pero para la gente es más complicado. Por ello, uno tiene que entender antes que todo cuáles son las diferencias entre quedarse soltero y casarse. El que se casa sí tiene preocupaciones
válidas y necesarias que le van a limitar el tiempo en que pueda involucrarse en la obra del Señor. Y eso es cierto. Es cierto. Aquí hay muchos hermanitos que no pueden venir a servir porque efectivamente tienen que trabajar para cubrir sus estudios seguramente. Pero si estuvieran casados, igual para cubrir un presupuesto del hogar. Entonces no podrían llegar a su servicio porque ¿vas a poder venir, hermano? No, tengo que llegar a la casa. Hermana, ¿usted va a ver? No, que mis niños mañana van al colegio. Son las responsabilidades propias de un casado. En cambio, algunos solteros dicen, me quedo a dormir en la iglesia, pastor, no hay problema. Ya está, se arrima ahí con los hermanos y se queda a dormir. ¿Y en tu casa qué dicen? Nada, yo llamo y digo, mamá, me voy a quedar en la iglesia. Ya, amorcito, abrígate. En cambio, soltero llama a su casa, amor, me voy a quedar en la iglesia. ¿En la iglesia? Inmediatamente me llegas a la casa. Y tienen que volar a la casa, porque es su responsabilidad. El casado, dije, ¿no? ¿O soltero? Pues ya lo entendieron, el casado. Tiene que volar a la casa. No puede demorarse, porque lo espera la esposa, lo esperan los niños. Y mi papá, y mi mamá. Entonces, igual pasa con la soltera. Versículo 34 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la soltera o doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, la soltera se preocupa de las cosas del Señor. Ya sea que sea soltera, llamadas vírgenes, o sean separadas, que ya llegaron separadas al Señor, o por alguna razón tuvieron que separarse, o son viudas, están solas. Entonces sus mayores preocupaciones pueden ser las cosas del Señor. ¿Ok? Si no tiene el objetivo de casarse y así disponer de toda su vida al servicio del Señor, no tiene impedimento alguno, lo puede hacer. Algunas personas van a decir, pero ¿cómo una mujer tiene que casarse siempre? Porque si no es así y el hombre solo. Es cierto que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Pero para eso el Señor creó el matrimonio, dándole una compañera. Esa es una regla. Pero hay razones por las cuales uno podría contemplar el quedarse soltero. Tengo razones. La razón nunca es una imposición, ni del medio, ni de la iglesia, ni de ninguna otra persona. No. La razón nunca debe ser el prejuicio. Que se va a casar, hermano, estar manteniendo una mujer con hijos. No. Nadie debe pensar así. El matrimonio tiene que ser, como dice Pablo, un don de Dios. Dios tiene que estar involucrado en el matrimonio de la persona para esperar de que esta relación, este vínculo, sea de bendición. Pero, si está soltero, tiene muchas más ventajas que el casado. Y acá, hablando de la doncella, ella puede disponer de toda su vida al servicio del Señor. Dice, acá dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Interesante. La santidad de la persona. Pablo habla de la soltera diciendo que la santidad abarca tanto su cuerpo como a su espíritu. Entonces uno dice, santidad. O sea que si se casa la doncella, si se casa ya no es santa en cuerpo, ni tampoco santa en espíritu. No, no se debe de entender así. Lo que quiere decir es que su cuerpo, o sea, su vida natural, no estará cargada de deberes maritales y maternales. No se olvide que toda mujer casada es esposa y es madre. No es solamente madre, ni solamente esposa. Tiene que ser esposa y madre. Es decir, tiene que agradar a un marido y tiene que cuidar y preocuparse por sus niños. Hay mujeres que solo se preocupan por los niños y no buscan agradar al marido. Tienen problemas. O hay mujeres que solo buscan agradar al marido y descuidan a los niños. Tienen problemas. Para una mujer casada es todo un tema. Para el hombre también. El hombre tiene que agradar a su mujer.
Para eso sus preocupaciones son naturales. Y también cuidar a los niños. Ya ven que la situación del casado genera congojas, preocupaciones. En el caso de la mujer, su espíritu dominado por el Espíritu Santo. Obviamente una mujer soltera tiene tiene menos aflicción en su ser interior que una mujer casada. Bueno. Facilita una vida diferente a la de una casada. Una casada está consagrada a su esposo y a su familia. Está dedicada a todas las cosas relacionadas con los cuidados naturales de un hogar. Ya sabes, barrer, cocinar, lavar, planchar. Hoy el movimiento de liberación de la mujer propugna que esas cosas son esclavitud. Bueno, a como lo quieran entender. Pero yo no me imagino un hogar donde la madre no cumpla un rol, el rol importante de cuidar su hogar. Y que el hombre no cumpla su rol, el rol importante de proveer y proteger su hogar. Ves más complicado esos hogares donde la madre es la que provee y el padre es el que cuida y cocina y plancha. O sea, no podemos nosotros propugnar por decir, con temas de actualidad y de liberación, que la mujer tiene que salir del encierro de la cocina. La cocina nunca ha sido un encierro. ¿Por qué nos enseñan a ver que la labor de hogar es una labor de esclavitud? Jamás ha sido esclavitud. Jamás. Que yo sepa, por causa del pecado la mujer no tiene hijos. Por causa del pecado la mujer tiene hijos. Ser madre no es un problema de pecado. Ser madre no es un problema de condenación o de sanción para ver que es malo que esta mujer siendo madre tenga que cuidar a sus hijos y por ende tenga que realizar labores concernientes a su maternidad. Jamás ha sido malo. Es más, cuando la mujer cumple ese rol, destaca su vida y la llena de virtudes y lo que genera es bienestar y un futuro provechoso para sus hijos. La madre es irreemplazable en un hogar, en su función. Es irreemplazable. No la va a reemplazar la suegra, o sea, la abuelita o la señora que contratamos. Nadie la reemplaza. En fin, pasamos al versículo 35, dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. La exhortación de Pablo y su preocupación es pastoral, es por el bienestar de los creyentes. A algunos hermanos no les gusta cuando uno dice, hermano, no, el pastor es antimatrimonio, es antinovia, es antinovio. Me lo han dicho en la oficina. Yo no entiendo cómo usted se puede oponer a que yo tenga una enamorada. Jamás me he puesto, ¿no? Porque yo no aplico esa regla. El tema de los sentimientos en la iglesia se ve caso por caso, persona por persona, pareja por pareja. No se puede generalizar, porque todos no son iguales. La idea no es ponerles un lazo, sino que haya provecho, dice, para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Se han dado cuenta que muchas parejas empiezan, solteros van caminando muy bien, pero cuando se casaron desaparecieron? Desaparecen. Ya no los ves. O si los ves en problemas, o los ves discutiendo. O son los que llenan las citas de consejería, porque todos los años traen problemas y problemas, que problemas y más problemas. ¿Para qué se casaron? Sí, hay problemas, siempre los van a ver, pero no, desde que se casaron tienen problemas. La idea, y estorbos en su vida cristiana, problemas siempre hay. El asunto es que eso no estorbe la vida cristiana. Servían bien hasta que se casaron, asistían bien hasta que se casaron, participaban en todo hasta que se casaron. Una vez que se casaron, pusieron muchos impedimentos
a su relación con el Señor. Dejaban de venir, se iban de paseo, se iban de viaje, se iban con sus amigos, se iban con la familia. Total, desaparecieron. Al final todo se enfría, porque esa es la regla. Tú te alejas de tu vida devocional como iglesia, te enfrías automáticamente. Es como tirar una piedra al mar, se hunde así a la velocidad de su propio peso. Eso es lo que pasa con los creyentes. Y una decisión que va a determinar el curso de tu vida siempre va a ser la decisión matrimonial. Siempre. En fin, terminamos versículo 36 al 40. Voy a leer y hacer rápida la explicación. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. A ver, mis queridos hermanos, acá hay un problema de traducción bien complicado, ¿ok? Los que tradujeron esto tenían que ver desde qué enfoque traducían, porque no es que, o sea, no es... ¿cómo se dice? No es mecánica la traducción. La traducción es dinámica. Es decir, persigue una situación que debe de considerarse. Uno tiene que considerar, por ejemplo, el pensamiento de ese tiempo con el pensamiento de este tiempo, porque yo voy a traducir primeramente un texto que fue escrito para gente del primer siglo y lo debe de entender la gente del siglo XXI. ¿Qué quiso decir Pablo acá? Bien, para que entiendan bien, yo tengo que utilizar el lenguaje del siglo XXI para hacer una traducción. Es bien complicadito porque este es un texto muy antiguo, de una cultura que ya no existe, con valores que ya no existen. Entonces la traducción acá ha aplicado la figura así. Un padre que no desea que su hija virgen pase de edad, por lo tanto, si desea que se case, dice, versículo 36. En el 37 dice, pero si está firme en su corazón, o sea, tiene decisiones firmes, y no hay necesidad de que ella se case y es dueño de su voluntad, entonces que no se case, dice, ¿no? Hace bien. Bueno, entonces digamos que ahí se solucionó el problema. Los papás que no quieren que sus hijas se casen. En ese tiempo los padres definían los matrimonios. Ok. Pero la traducción más ajustada no se refiere al padre, porque en el manuscrito original, o sea, en el texto griego, ni siquiera menciona padre. ¿Ah? Y acá, casi tampoco. No tengo que meter al padre acá. Le voy a decir qué es lo que pasa. Rapidito nomás. José y María. José, María. Estaban desposados. Es decir, ambos estaban bajo un contrato matrimonial. ¿Ya? Pero María estaba en su casa y José estaba en su casa. Ellos no vivían juntos, aunque ya estaban casados. ¿Por qué no vivían juntos? Porque faltaba la última parte, que eran las bodas, donde se le entregaba al hombre para que se la lleve, ¿ok? A su vida matrimonial. Pero estando así separados, aunque todavía no se habían juntado, eran marido y mujer. Siempre. Entonces, cuando José se enteró que María estaba encinta, obviamente, como toda persona, José pensó que María había cometido infidelidad. Entonces, ¿qué hizo José? José pensó en dejarla en secreto, no difamarla, o sea, no concretar el matrimonio, mantenerla así en secreto hasta luego separarse. Era su voluntad, ya no del papá de María, sino el mismo José, porque ya el contrato estaba firmado. ¿Ok? Bien, pero resulta que María estaba encinta no de infidelidad, sino del Espíritu Santo. Cosa que se le explicó a José en sueños.
se le anunció a María en una visión. Ambos, cuando entendieron todo, procedieron entonces a vivir una relación matrimonial sin contacto físico, porque el texto dice que José no la conoció hasta que ella hubiese dado a luz a Jesús, al hijo mayor. Y después volvieron ellos, no volvieron, sino iniciaron una vida matrimonial completa y empezaron a tener el segundo hijo, el tercer hijo, el cuarto hijo y el quinto hijo, porque Jesús tuvo hermanos varones y mujeres. Si te das cuenta, las cosas son un poco diferentes. En el mundo griego, cuando existía un contrato matrimonial, muchas veces la mujer quedaba sujeta a las pasiones del novio esposo. Y es a eso a lo que Pablo se refiere mayormente, porque en la iglesia de Corinto la mayoría es griega. Y sucedían estas cosas. Sucedían que los hombres tenían a las mujeres solamente para la cuestión sexual y no para la cuestión familiar. Por lo tanto, Pablo le dice a los hombres creyentes, si desean mantener a sus mujeres, a sus esposas, mantenerlas así en separación, bien hacen, dice, ¿no? Pero si usted tiene pasiones y va a estar estropeando la relación, manteniéndola en una relación muy carnal, muy natural, entonces mejor cásese. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en este mundo? Que los novios tienen vida sexual activa antes de casarse. Dice, ¿nos vamos a casar? Sí, mi amor, entonces podemos tener amor, relaciones. Claro, si nos vamos a casar, dicen. Claro, yo te he dado una sortijita. ¿Dónde está la sortijita, amor? Aquí está, ya ves, y yo tengo tu collarcito, y ya estamos, pues. Y por esa razón, ellos empiezan a tener intimidad cuando no son marido y mujer. En este tiempo, estas cosas arruinan la futura relación matrimonial. No se debe tener, bajo ninguna circunstancia. Pero ¿qué cosa es lo que atenta contra eso? La pasión, la falta de continencia. Básicamente los hombres no contienen sus pasiones y presionan y exigen a las mujeres. Aún sean novios, no deberían. Es mejor casarse. Así que si alguna pareja se está quemando, como dice Pablo, es decir, está ardiendo en pasión, mejor cásense. Si yo tengo una pareja que está en carrera de matrimonio y me dice, pastor, mejor nos casamos porque no vamos a poder llegar, cásense. ¿Cuándo quieren casarse? Ya en enero nomás, pastor, corriendito, nomás corriendo. Listo, en enero se casan. Genial. ¿Para qué exigirles? No, acordamos a diciembre del próximo año. No, ya no. Más o menos eso es lo que dice acá el texto. Versículos 35, 36, 37. Versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien. Y el que no la da en casamiento hace mejor, es decir, si te casas de una vez, cásate, estás en tu derecho, es tu voluntad, estás haciendo bien. Pero si todavía la mantienes separada hasta que se cumple el contrato matrimonial, haces mejor. No toques a la mujer, no la toques por nada. Hay que mantenerla siempre en honra y en respeto. Bueno. Versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Recuerden que las viudas quedaban libres como solteras una vez que su marido moría, ya estaban libres para casarse. Pablo alienta que las viudas jóvenes se casen y tengan hijos y críen. Eso es lo que él hace, porque las viudas jóvenes no deberían de estar en la lista de sostenimiento de la iglesia, sino solamente las mayores de 60, me parece. Las más jóvenes deberían de casarse, criar hijos, que sus maridos y sus hijos las sostengan. Pero acá el tema no es ese, sino casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Es decir, tiene que ser una relación matrimonial con alguien que sea cristiano, un varón que ame al Señor. Con tal que sea en el Señor significa eso, que tenga una relación con Cristo. Porque no es solamente casarse con alguien. Ese alguien tiene que ser alguien que ama al Señor
y que tiene una vida cristiana genuina. Versículo 40, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, o sea, soltera. No está diciendo que ser soltera es mejor que estar casada, no. Sencillamente por las aflicciones podría ella quedarse soltera. Y la profetisa Ana del Evangelio de Lucas, por ejemplo, enviudó jovencita, apenas se casó, casi enviudó, y toda su vida, 80 y tantos años más, añadió en soltería y viudez, no se volvió a casar. Prefirió dedicar su vida y consagrar su vida al servicio del Señor y estuvo bien. No se tacha eso. Y si se hubiera casado, también estaba bien. No hay ningún problema, dice el apóstol Pablo. Ninguna situación es mejor que la otra. Pueden haber conveniencias aquí, inconveniencias allá, pero finalmente, si no hay razones por las cuales uno debería quedarse soltero, que se case. Y si uno contempla razones por las cuales debería quedarse soltero, que se quede soltero. No peca. Eso, mis queridos hermanos, es lo que enseña Pablo en este larguísimo capítulo 7 de Primera Carta a los Corintios. Nos ha tomado como un mes, creo, ¿no? Y nos queda todavía muchas preguntas seguramente por hacer, pero ya iremos resolviendo conforme el Señor nos vaya dando sabiduría. Vamos a dar las gracias y con esto pasamos a la despedida.